Hola, en este video pues vamos a ver los 5 temas que nos faltan de estudiar de la unidad 2. Traté de hacerlos lo más reducidos posible, pero pues sí hay que trabajar en ellos. El primer tema es prepositions of time, que son preposiciones de tiempo. Y las preposiciones de tiempo son 3: in, on y at. Vamos a estudiar cada una de ellas y vamos a revisar con qué expresiones de tiempo, con qué referencias de tiempo podemos usar estas preposiciones. In lo podemos utilizar con las partes del día, in the morning. También podemos usarla con the afternoon, in the afternoon, en la mañana, en la tarde. Con meses podemos decir in May, in the semester, con una parte del semestre. Con años, in 1990. Con siglos, in this century. Con una extensión de tiempo muy grande, como por ejemplo in the ice age. In the past, in the present, in the future. Con los 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Entonces in se puede utilizar con estas expresiones, estas referencias de tiempo. Hay que copiar todo esto en su cuaderno, por favor. On podemos utilizarla con días, por ejemplo on Saturday, que quiere decir el sábado. On Sunday morning, el domingo en la mañana. On the weekend, el fin de semana. On March 6th, el 6 de marzo. Fíjense que anterior con la preposición in podemos usar meses, pero si ya decimos también la fecha, entonces debemos usar on. On the 25th of December 2019, ya con también el día, el mes y el año, podemos usarlo con on. On Christmas Eve, para una festividad, podemos usar on. On Christmas morning, la víspera de Navidad es on Christmas Eve, y en la mañana de Navidad es on Christmas morning. On Christmas Day, el día de la Navidad. New Year's Eve, también utilizamos on. Todas las festividades. On my birthday, en mi cumpleaños. Festividades, fechas con mes y día, con día, mes y año, con las partes del día o con los días. Utilizamos on. La preposición at se utiliza con horas, como at 3, at 10:30, con las partes del día como at noon, at lunchtime. Noon es mediodía, entonces aquí sería al mediodía, a la hora de la comida. At bedtime es a la hora de irse a dormir. At midnight, que sería el opuesto de noon, medianoche. Mediodía, medianoche. At night, en la noche. At the moment, en el momento. At sunrise y at sunset, al amanecer y al atardecer, o al anochecer. Cuando esta es la puesta del sol, cuando ya se va a meter el sol, y esto es cuando sale el sol. Ok, entonces con estas referencias de tiempo utilizamos
las tres preposiciones in, on y at. Ahora tenemos un ejercicio que hay que copiar desde todas las instrucciones y todo el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué preposición vamos a utilizar con el año? Hay que, por favor, revisar lo que acaban de copiar, con qué se utilizan las preposiciones in, on y at, y escribir la preposición correcta. En el caso del año sería in. Y este ejercicio pues tiene 16 reactivos. Ustedes tienen que completar del 2 al 16. Enseguida tenemos otro ejercicio que pues también tenemos que completar con in, on o at, pero pues ya están dentro de un enunciado, pero viene siendo lo mismo. Aquí te da la expresión de tiempo con la que la tienes que utilizar. Por ejemplo, 5 minutes sería the train leaves, el tren sale in 5 minutes. Hurry up, apúrate. Y así tienes que leer cada enunciado para saber cuál de las preposiciones vamos a utilizar en cada línea. Y el último, o más bien la continuación del ejercicio anterior, sería del 7 al 13, pues igual, hay que completar con las preposiciones que corresponda a cada frase. Y ese es el primer tema. Vamos a el segundo tema. El segundo tema es shopping. Vamos a ver. Shopping es de compras. Tenemos esta lectura, hay que copiar esta lectura por favor y contestar el ejercicio de cierto o falso. Si a ustedes no les cabe así izquierda y derecha, pues escriben primero en su cuaderno la lectura completa y abajo el ejercicio. Lo que tenemos que hacer es circular cierto o falso de acuerdo a la lectura. Y esto es todo del tema de shopping. Aquí, pues, si no saben la traducción de las palabras, hay que buscarlas en un diccionario o en internet, por favor, para que puedan entender la lectura, porque esto que vas a decir, si es cierto o falso, es de acuerdo a la lectura, no de acuerdo a lo que tú crees. Por favor. Ok. Vamos al siguiente tema, que es TV programs. TV programs, tenemos una lista de tipos de programas de televisión. Los programas de televisión que tenemos aquí son Fashion Show, que viene siendo un programa de modas. Talk Show, que esto no tiene traducción. Talk Show es pues un programa donde las personas hablan de problemas o de situaciones, como el de la señorita Laura, no sé si lo hayan visto en algún momento de su vida. Tipo de esos programas son los talk show. Weather forecast es la predicción del clima. Cooking show viene siendo un programa de cocina. Movie o film, que quieren decir lo mismo, es película. Sports program, programa de televisión. Soap opera, viene siendo novelas.
telenovelas. Documentary son documentales. Game show es programa de juegos. Comedy program es un programa de comedia. Cartoon, caricaturas. Music program, programa de música. Children's program, programa para niños. Reality show es un programa de realidad como el Big Brother. Wildlife documentary es un documental de la vida salvaje de animales. News program, programa de noticias. Talent show es un programa de talentos. Commercial viene siendo un comercial. Ok, estos son los que vamos a estudiar en esta unidad, y lo que vamos a tener que hacer en este ejercicio es buscar, pues no sé, recortes, o puedes imprimir de internet una imagen que represente cada uno de estos programas de televisión. Por ejemplo, si ponen esto, es ¿qué tipo de programa? News program. Así lo van a hacer, van a poner la imagen y abajo el tipo de programa que es. ¿Qué tipo de programa es este? Documentary. Es un documental. Este programa es soap opera, una telenovela. Cooking show. Siguiente, game show. Siguiente, sports program. Siguiente, weather forecast. Siguiente, wildlife documentary. Fashion show. Cartoon. Commercial. Music program. Reality show. Movie or film. Talk show. Talent show. Children's program. Comedy program. Entonces, pues, de esta lista que que tuvimos en el inicio, que le estuvimos traduciendo, vamos a hacer la actividad de pegar una imagen de cada uno de estos programas y poner su nombre en inglés. Y ese es el tema de TV programs. Vamos al siguiente. Que es frequency adverbs. Adverbs of frequency son adverbios de frecuencia. Vamos a ver, dice, ¿cuál es el orden correcto de estas palabras en esta línea de tiempo?
si esta línea de tiempo es del 0% al 100%, pues como no me pueden contestar ahorita, vamos a analizarlo. Always vendría siendo 100%. ¿Cuál sería el 0%? Never. Sometimes viene siendo alrededor del 50%. Usually y often están entre el 50 y el 100, con más porcentaje para usually que para often. Y solamente queda la palabra seldom, que está entre el 0 y el 50%. Y pues el ejercicio aquí es, ¿cómo dices estas palabras en español? Hay que escribirlas, por favor, desde todo lo que está en las diapositivas hay que escribirlo. Y hacer la traducción de las palabras que son los adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, seldom y never son palabras que se llaman adverbios de frecuencia. ¿Por qué? Porque te muestran la frecuencia en la que realizas alguna actividad. Como por ejemplo, never quiere decir nunca. Y always, si es el 100%, es siempre. Entonces, por eso, porque las palabras por sí solas te muestran la frecuencia con la que se realiza alguna actividad. Vamos a ver unos enunciados en los que se ay, ¿por qué no se ve todo? Ok. Los enunciados donde se utilizan, ya ven que están aquí subrayadas los adverbios de frecuencia. Dice, the perfect student is always on time. El estudiante perfecto siempre está a tiempo, siempre llega a tiempo a la clase. The perfect, a ver, déjenme ver si puedo corregir esto porque está movido y no me siento nada a gusto. Creo que sí, aquí está. Entonces, the perfect student never forgets his or her homework. El estudiante perfecto nunca olvida su tarea, de él o de ella, ¿verdad? Never es nunca. He or she, refiriéndose al estudiante perfecto, often does extra work about the class. Él o ella con frecuencia hacen trabajo extra acerca de la clase. He or she is always enthusiastic and participates in class. Él o ella siempre son entusiastas y participan en clase. He or she seldom misses class. Él o ella rara vez o casi nunca pierden una clase o faltan a clase. Muy bien, en estos enunciados tenemos subrayado el adverbio de frecuencia y en amarillo tenemos los verbos. Fíjense que hay la posición del adverbio de frecuencia varía dependiendo si se utiliza el verbo be o un verbo que no es el verbo be, el resto de los verbos, como ya vimos en la lista. Entonces, vamos a tratar de contestar este ejercicio. Dice, in sentences with the verb be, the frequency adverb is placed before or after the verb. En enunciados con el verbo be, los adverbios de frecuencia, o sea, los que están subrayados, son colocados antes o después del verbo.
cuando usamos be. Entonces analizamos dónde tenemos be en este enunciado. Aquí está be. ¿Dónde se coloca el adverbio de frecuencia? ¿Antes o después? Después del verbo. Y el segundo dice, en enunciados con otros verbos que no son el verbo be, el adverbio de frecuencia es colocado antes o después del verbo. Vamos a ver, aquí tenemos un verbo que no es el verbo be. ¿Dónde se coloca el adverbio de frecuencia? ¿Antes o después? Eso lo tenemos antes, ¿verdad? Antes del verbo. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver un ejercicio que te da una clave. Go to church es la actividad, ir a la iglesia. Entonces aquí vas a completar I. Si siempre vas a la iglesia, ¿qué vas a poner? Always go to church on Sundays. Si usualmente vas a la iglesia, entonces aquí pondrías usually. Esto es información personal. My sister, mi hermana, el verbo ya va en la forma S. Si recordamos lo que estudiamos ya en clase, la forma S se utiliza con terceras personas. Entonces, mi hermana, ¿cuál es la frecuencia en la que mi hermana va a la iglesia los fines de semana? Pues no sé. Si mi hermana nunca va, pondremos never. ¿Okay? Aquí lo importante es que el adverbio de frecuencia va antes del verbo y el verbo cambia si se conjuga con una tercera persona. Estar en casa, vamos a ver otra clave. My mom is, ¿con qué frecuencia? ¿Con cuál frecuencia? ¿Con cuál adverbio de frecuencia voy a describir que mi mamá está en casa en la mañana? Pues puede ser my mom is always at home in the morning, o puede ser is never at home in the morning. Aquí depende de cada quien, ¿verdad? La información que cada quien proporcione. I am, con la misma clave. Yo estoy, ¿con qué frecuencia? En casa los fines de semana. Seldom. Puede ser. Yo rara vez o casi nunca estoy en casa el fin de semana. My friends are not, aquí dice, mis amigos no están usualmente en casa en la noche. Aquí, como va después del verbo to be, digo, como estamos utilizando el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después. Un segundo. Vamos a completar los enunciados utilizando las palabras en paréntesis. Si tengo Carol, que es una tercera persona, Carol, su tarea, y tengo que completarla con el adverbio de frecuencia sometimes y con el verbo forget. ¿Cómo lo vamos a completar? Pues el adverbio de frecuencia va antes del verbo, que no es el verbo to be, y el verbo tiene la forma S porque estamos hablando de una tercera persona. Carol sometimes forgets her homework. Carol algunas veces olvida su tarea. Ok, de la misma manera vamos a completar el resto de los enunciados. Hay que checar cuáles son los verbos, cuáles son los adverbios de frecuencia y ponerlos en el orden y la forma correcta.
ahora vamos a ordenar las claves que tenemos aquí. Si tengo forget, Carol, her homework y never, ¿cómo lo voy a ordenar? Pues primero tenemos que mencionar el sustantivo, el sujeto de la persona de la que estamos hablando, que es Carol. Después como tengo un verbo que no es el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Carol never forgets, con S porque estamos hablando de tercera persona, y el complemento es her homework. Carol never forgets her homework. Ok, si tenemos las claves que están en los recuadros, ¿cómo lo vamos a ordenar? Pues primero el sustantivo, Carol and Phil. Después tenemos el verbo to be. ¿Cuál es la forma del verbo to be que corresponde a Carol y Phil? Puede ser am, is o are. En el dado caso que tengamos un sustantivo plural, la forma del verbo to be que debemos utilizar es are. Carol and Phil are. Después del verbo to be va el adverbio de frecuencia usually y después el complemento at home on weekdays. Carol and Phil are usually at home on weekdays. Y tenemos pues este ejercicio que vas a completarlo con tu información personal. ¿Ok? Y esto sería el tema de adverbios de frecuencia. Y vamos con el último tema, que es actividades extracurriculares. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Pues las actividades que realizas fuera del horario escolar, fuera de tu currícula. Puede ser lecciones de cocina, de piano, clases particulares de matemáticas, de algún deporte, tenis, fútbol, etc. Vamos a iniciar con este ejercicio donde tienes que completar estos enunciados con alguno de los verbos que está en el recuadro. Por ejemplo, soap operas, que es telenovelas. ¿Qué haces? ¿Juegas? ¿Lees? ¿Bebes? ¿Ves? ¿Vas o comes telenovelas? Pues es watch, ¿verdad? Y así cada uno de los siguientes. Por ejemplo, candy. ¿Qué hacemos con candy? Eat candy, comer dulces. Y así vamos a completar el resto de los enunciados. ¿Ok? Hacemos este ejercicio. Después vamos a pasar a la lectura. Esta es una pequeña lectura acerca de una clase extracurricular y lo que tenemos que hacer es contestar estas preguntas. Lees el texto y contestas las preguntas de acuerdo al texto. Y pues es todo de los 5 temas que nos faltaban de estudiar en la unidad 2. Yo ya les programé una actividad en Teams. Si te vas al grupo de inglés 1 y luego aquí en tareas, vas a poder ver que tienes una tarea que se llama cuaderno. ¿Qué vas a hacer en esta tarea? Pues la vas a abrir y vas a adjuntar, aquí dice, aquí te puse la instrucción, debes adjuntar las fotos de las páginas de la unidad 2 de tu cuaderno.
iniciando desde la portada que tú hiciste de la unidad 2 y terminando pues en la última actividad que fue la que vimos de la lectura de la actividad extracurricular. Todas las fotos las vas a adjuntar. ¿Cómo se adjuntan? Aquí en este enlace vas a ponerle adjuntar o attach si lo tienes en inglés, y ahí vas a adjuntar las fotografías de las páginas de tu cuaderno que tengas en tu dispositivo. Y el examen pues también va a ser en línea, corazones, porque pues por problemas de salud no puedo asistir a la escuela, y va a estar disponible el día viernes de la próxima semana, que es el viernes 14, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche va a estar disponible a la hora que tú puedas hacerlo, pero por favor date el tiempo. Estamos con más de una semana de anticipación para que te programes tu examen. Si trabajas o si te ocupas con algo más, pues hay que pedir permiso, no se tarda ni 10 minutos en contestar. Es un formulario de forms que voy a intentar que todos, hasta los que no están con correo universitario, lo puedan contestar. Y pues es todo. Les doy más indicaciones en WhatsApp.